Hoy tengo conmigo a un grupo de jóvenes dominicanos que han hecho historia. Hicieron historia porque algo que quizás millones de personas hubiesen deseado hacer, ellos lo lograron. Ellos representaron a su país en una competencia internacional, pero no cualquier competencia, quizás una de las competencias más difíciles del mundo. Hoy van a compartir con nosotros su vida, su proceso, todo lo que tuvieron que hacer y cómo tuvieron que levantarse para lograr llegar a ese proceso. Orlando, Alexa, gracias por haber sacado un ratito de su tiempo y sentarse conmigo a hablar. Es importante de que las personas escuchen su historia. Yo entiendo que lo que ustedes tienen que contar es poderoso, transforma. Y hoy lo que vamos a hacer es que la vamos a pasar bien y vamos a contar un chin de los chismes, todo lo que pasó durante ese proceso, ¿ok? Así que vamos a empezar con lo básico. Yo deseo que la gente los conozca a ustedes. Así que, ladies first. Alexa, cuéntame de ti. Bueno, mi nombre es Alexa. Yo soy de República Dominicana, pero del sector Arroyo Hondo y tengo 16 años. Y estudio en el Colegio Mis Estrellas. Ok. Orlando. Bueno, mi nombre es Orlando Soto. Yo también soy del Colegio Mis Estrellas. Bueno, fui porque ya completé mi ciclo de educación en ese colegio. Y soy del sector de Pantoja. Perfecto, perfecto. Ustedes llegaron a una competencia que es la competencia que se hace por la NASA. Eso requiere toda una serie de procesos. Primero descríbanme para que la gente entienda qué es esa competencia. Bueno, la competencia se llama Human Exploration Rover Challenge y se trata más o menos de construir un rover que es como un carro espacial que tiene que ser capaz de recorrer la superficie lunar. Pero esto es mayormente sin nosotros saber cómo se hace, o sea, cómo se construye sin conocimiento de ingeniería. También puede ser para universidades, pero en este caso fue en el área de high school, ya que en esa fue la que aplicamos. ¿Y cómo es ese proceso para aplicar? Bueno, antes que nada, espérate. ¿Cómo ustedes se enteraron de esa competencia? Bueno, yo personalmente me enteré de la competencia porque en una de mis actividades como prepromo en el colegio vi a muchas personas entrando en una de las aulas del colegio y yo, curioso, fui y pregunté qué estaba pasando y dijeron que eran entrevistas para una competencia de la NASA. Yo me quedé sorprendido porque es algo como que en República Dominicana no es común, tú no lo ves todos los días. Yo me sorprendí, pero como estaba ocupado por la actividad que tenía de mi prepromo ese día, no pude participar. Y no pude entrar en esa primera convocatoria de las entrevistas de la competencia del equipo. Entonces, los tuvieron que entrevistar a ustedes. Sí. ¿Qué envolvía la entrevista? Bueno, habían 3 entrevistas porque eran 3 mentores diferentes. Una entrevista con la directora, una entrevista en inglés con la hija de la directora, que fue por parte de ella que nos enteramos de la competencia, y otra entrevista con el otro mentor, que era nuestro profesor de informática. Ok, la pregunta no quiero que voy a hacer ahora, por favor, no me la malentiendan, y más para la gente que está escuchando que empiezan a chismear. El idioma inglés no es el principal de la República Dominicana. Y tuvieron que hacer entrevistas en inglés, y yo me imagino que cuando estuvieron allá, en el challenge con la gente de la NASA, tenían que hablar inglés. ¿Dónde ustedes aprendieron inglés? Bueno, gracias a mi padre y que siempre me ha interesado el idioma inglés desde que soy muy pequeño, él me lo ha ido inculcando desde muy temprana edad y lo he ido también estudiando en colegios bilingües que he estado y he estudiado en academias de inglés también. Alexa, ¿tú? Bueno, de mi parte, yo no he estudiado en academias de inglés, pero mayormente he aprendido en el colegio, porque desde chiquita no han enseñado el inglés, y tengo familia de parte de mi papá que es de Estados Unidos. Fíjense lo importante para la gente que nos está escuchando, de lo importante que es que tus padres tengan una visión, una intención de darles a ustedes oportunidades adicionales. Y esto es una oportunidad adicional que de pequeño se le empezó a inculcar y ahora de adolescentes mayores les sirvió pues de algo muy importante. Ok, hicieron las entrevistas.
tú no llegaste a la entrevista inicial. ¿Cómo tú entraste al equipo? Bueno, yo llegué a entrar al equipo luego de que, pasado unos meses, varios meses, de que ya se había elegido o sea, la primera fase del equipo, y luego, cuando se estaba reabriendo el año escolar, hicieron una reunión y dijeron que habían cupos disponibles para el equipo porque le hacían falta algunos integrantes en un área específica, que era la de STEM, que fue en la que yo entré en el equipo. Yo apliqué, hice mis entrevistas tanto con la directora como con su hija y el profesor de informática, y pasado algunas semanas me llamaron, me dijeron que logré entrar en el equipo y ahí empecé a formar parte de él. Alexa, ¿qué tú pensaste cuando te dijeron la primera vez que tú eras parte del equipo? Bueno, sinceramente yo estaba muy sorprendida porque no era algo que yo planeaba. Cuando yo me enteré de la noticia, primero de que podía participar en una competencia de la NASA, yo estaba muy emocionada. Fui donde mi papá y mi mamá y les conté, papi, miren, hay una competencia de la NASA. Y ellos me dijeron, ponte, que tú no sabes. Y yo hice las entrevistas y pasado un tiempo me dijeron, sí estás dentro, pero hay muchas cosas más todavía. En vacaciones, antes de que se abriera el segundo cupo, cada cierto tiempo, creo que eran los miércoles, teníamos que ir al colegio, trabajar. Y aún así yo estaba emocionada porque era algo que yo nunca iba a volver a vivir en mi vida. Ese mismo. Orlando, tú no entraste en el primero, pero entraste en el segundo. ¿Qué tú pensaste cuando te llamaron y te dijeron que sí? Bueno, fue un cúmulo de emociones porque yo me sentí súper, súper triste en la primera vez porque yo sentí que se me fue una oportunidad de las manos sin yo siquiera haberla aprovechado, porque como te digo, yo estuve presente el día que se hicieron las entrevistas de la primera convocatoria, pero yo no sabía de qué era y estaba ocupado en otra cosa. Entonces eso hizo que se desviara mi enfoque para otra cosa y no pude participar en esa primera convocatoria. Y imagínate para un joven dominicano de un colegio que te digan, miren, hay una convocatoria para una competencia de la NASA y que tú pudiste haber entrado porque no habían limitantes, todo el mundo podía aplicar, y que porque tú no estabas pendiente ya se te fue esa oportunidad de la vida que es ir a la NASA en una competencia internacional. Y yo me sentí muy mal, me sentí muy deprimido, y cuando me llamaron y me dijeron que sí, que había entrado, que apliqué para el equipo, yo dije, wow, Dios me dio otra oportunidad para que yo pudiera aprovecharla y vivir esta gran experiencia. Ya están dentro, pero no están dentro. ¿Verdad que sí? Están dentro del grupo del colegio, pero no han llegado a la competencia. Alexa, cuéntame un poquito de cómo es ese proceso para aplicar. Bueno, antes de seleccionar el equipo, se mandó un mensaje dando las especificaciones. Entonces, los que estuvieran de acuerdo, pues podían formar parte del equipo. Ya luego que se formó el equipo, que eran como 20, 19 personas, nos dieron un documento o una guía de un documento que teníamos que seguir, que cada año la NASA manda uno diferente. En el año que nos tocó había uno que era a control remoto y el Human Power, que fue por el que elegimos. Y ese era como explicar lo que queríamos hacer, o sea, lo que teníamos en mente. Y la verdad, nosotros no teníamos nada en mente porque no teníamos idea de lo que teníamos que hacer. ¿El documento era en español o en inglés? En inglés. Ok. Entonces, tenía que ser un lenguaje técnico porque, o sea, no los exigía la NASA. Y fue lo más complicado para nosotros fue saber que aparte de ser en inglés, tenía que ser sobre ingeniería y decir como, ok, yo necesito esta cantidad de dinero y tener que decir de dónde la vamos a sacar. Okay. Y no teníamos idea todavía porque era una suma bastante grande. Espérate, háblame con número. ¿Cuánto era? Eran como $50,000 porque teníamos... Estamos hablando de 3 millones de pesos dominicanos. Sí. Okay. Teníamos que invertir en el vuelo, en el rover, que era lo más importante, era mayormente de lo que teníamos que hablar, pero también de las actividades de STEM, que era lo principal para nosotros porque teníamos que inculcarle a niños de la República Dominicana lo que era la tecnología, ingeniería y todo eso. Okay. Ahora tienen que construir un documento técnico. ¿Quién los ayudó a hacer ese documento? Y en inglés. Bueno, no fue uno, fueron
3, si no me Ajá. equivoco, fueron varios, que eran documentos totalmente técnicos y en inglés. Específicame, porque seguimos hablando de un documento técnico. Específicame a qué se refieren con un documento técnico. Bueno, Samuel, imagínate que tú estás en una empresa que tú estás trabajando y tú tienes que ser cuidadoso con todo lo que tú escribes porque cada detalle cuenta. Asimismo, como si hay información que está errónea, puede traer muchas consecuencias en el impacto, porque ellos nos evaluaban por parte de estos documentos. Entonces nosotros teníamos que especificar dinero, cuál era nuestro plan de construcción, nuestro plan de conseguir todo lo que necesitamos, ya sea materiales, vuelos y demás recursos, y explicar cómo llevar a la realidad todo lo que nosotros teníamos planeado en una fase de diseño, porque primero era diseñar el vehículo y luego construirlo. Ellos querían que nosotros les explicáramos cómo íbamos a llevar eso que diseñamos a la realidad, porque en la teoría todo es muy fácil Ujú. hasta que lo llevas a la práctica. Ok. Y eso es bien importante que la gente lo entienda. La teoría es bien bonita. La fantasía es bien bonita. Lo difícil es de ese sueño llevarlo a la realidad. Y antes que se me olvide y alguien tome una nota mental, que no lo habíamos hablado, ahora hablando, yo quiero saber cómo ustedes llevaron ese rover de Dominicana allá, pero lo hablamos ahorita. Ok. ¿Cómo terminaron ese primer documento? Bueno, el primer documento tenía una fecha límite, pero antes de eso tú lo podías mandar y ellos te decían, ok, puedes añadir tal cosa, pero no específicamente, sino ellos te decían algo general porque ellos no te podían ayudar. Entonces, nosotros sí vimos que antes de mandarlo teníamos medidas distintas. O sea, tal vez en el área de manufactura teníamos centímetros, en el área de STEM teníamos metros, y nosotros dijimos, miren, hay que cambiar eso porque ellos nos están exigiendo mucho. Entonces, lo mandamos. Lo cambiamos todo y lo mandamos. Y nosotros solo le llegaba el Gmail a 3 personas. Entonces dijimos, bueno, no lo vea nadie, vamos a verlo todos juntos. La mentora de nosotros vive en Estados Unidos, entonces la llamamos para poder abrir el Gmail en el colegio, todos juntos. Entonces vimos que nos llegó el Gmail, llamamos a todo el mundo, los padres fueron al colegio y bueno, pero no sabíamos si habíamos sido aceptados. Y cuando vimos que sí fuimos aceptados, lloramos, gritamos. Había una bulla en el colegio completo, pero todos estaban muy felices porque era algo que no nos imaginábamos. O sea, nosotros mandamos el proposal y dijimos, bueno, lo mandamos por lo menos. Sí. Pero cuando nos aceptaron fue algo que no nos imaginábamos. Alexa, yo escuché un chisme de que el documento tuvo 54,000 versiones y que lo enviaron. ¿En qué momento? Háblame un poquito de eso. Bueno, el primer documento, el proposal, sí, cada uno tenía un documento diferente, porque habían personas que estaban haciendo el área de manufactura, Ok. porque, o sea, nadie sabía diseñar, nadie sabía nada, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo en conjunto. Estaba el área de social media y fundings, que ahí la gente estaba buscando como los patrocinadores, porque teníamos que tener una idea por lo menos de quién podría ayudarnos. Ok. Entonces, lo que se nos ocurrió en ese momento fue el Ministerio de Juventud. Y eso fue lo que pusimos por el momento. Y después el área STEM, que sí teníamos como 2 personas que no eran suficientes y nos dimos cuenta después de que mandamos el proposal, que fue por eso que se abrió la otra convocatoria. Ok. Así que tuvieron que preparar múltiples versiones en un idioma que no era el de ustedes, Ujú. utilizando lenguaje técnico, cambiando medidas, someter el documento y entonces recibieron su respuesta. Todo el mundo chiji chija. Ok. ¿Cómo hacemos y cómo convertimos eso en realidad? ¿Qué ustedes tuvieron que hacer? Vamos a empezar con la recolección de fondos. ¿Cómo fue eso? Y me dijeron que la encargada de la administración era usted. Bueno, lo primero que hicimos fue contactar, o sea, hablar con nuestros padres, decirles, miren, si ustedes pueden hablar con la gente de su trabajo para que nos digan si nos pueden ayudar. Entonces la directora nos ayudó haciendo cartas y las íbamos mandando. Hubo muchas empresas que nos dijeron que no porque era demasiado dinero, pero hubo empresas que gracias a nuestros padres nos dijeron, sí, podemos ayudarle con tanto.
pero no era suficiente, o sea, nunca iba a ser suficiente porque cada vez iba cambiando el precio, porque nosotros habíamos dicho $50,000, Ok. pero nosotros no estábamos seguros porque no habíamos construido el rover, no teníamos idea de cuánto iban a costar los materiales, como exactamente. Entonces, ¿Y cuánto terminó siendo el proyecto? ¿Cuánto terminó costando? fueron menos, fueron como 20 y pico, 30. Ok. Pero eso le falta pasaje, eso le falta todas las demás cosas, ¿verdad que sí? Bueno, entonces la directora tuvo la idea de ir a medios de comunicación, noticias, radios, todo eso, porque ella dijo que intentáramos como llegar a personas que no nos conocíamos. Y eso fue lo que más nos ayudó. O sea, en los medios de comunicación llamaban al Ministerio de Juventud, al presidente, para que nos ayudaran. Y en una de esas fue que el Ministerio de Juventud nos dijo, miren, vamos a hacer una cita para que ustedes nos cuenten sobre el proyecto, a ver qué tal. Y asimismo con el Ministerio de la Presidencia. Y de ellos conseguimos gran parte de los fondos. Qué bien. Así que quizás una de las cosas que podemos aprender es que no debemos tener miedo de tocar a puertas. Que uno va a tocar muchas puertas y va a haber gente que te va a decir que no. Pero siempre va a haber gente que te va a decir que sí. Y es en ese proceso en que crecemos. Así que Orlando, también el pajarito me contó el chisme de que usted tomó un rol bien importante en el diseño y en lo que se estaba haciendo. Háblame un poco de eso. Bueno, realmente yo el rol más fuerte que desempeñé durante la competencia se enfocó más bien en lo que fue el pilotaje junto con Alexa del Ok. rover allá en Alabama y actividades que se llevaron a cabo o sea, a cabo en todo el país, en todo el territorio nacional, que fueron actividades de STEM, que era el área que yo pertenecía, y hicimos actividades en colegios, escuelas públicas y centros vulnerables, lugares vulnerables. Fuimos también a casas de niñas sin familia, Ok. niños y demás. Y llevamos esa, esa fe, esa esperanza de que la vida no se acaba cuando se pone difícil, sino que hay que seguir adelante, hay que superar los obstáculos que se nos presentan y con eso nosotros le llevamos a los niños algo que ellos nunca habían visto en barrios y zonas vulnerables, tecnología, robótica y todas esas cosas que abrieron un interés nuevo en esos niños. Yo me sentía muy bien en esa área porque veía cómo nacía algo nuevo en esas pequeñas mentes y corazones. Pregunta. ¿Ustedes probaron el rover aquí Sí. Sí. y corría? No. Cuéntame. Bueno, teníamos distintos talleres porque no todos tenían lo necesario y no todos tenían la disponibilidad que necesitábamos, porque como estudiábamos necesitábamos la tarde y la mayoría de los talleres cerraba a las 6. Entonces hubo un tiempo, casi al final, que la mayoría de los arreglos lo tuvimos que hacer afuera del colegio, en el fondo, porque, bueno, era tarde ya y teníamos que entregar, o sea, teníamos que mandarlo y no nos daba tiempo, terminar a las 6 y ya. Entonces, bueno, en los días que sí tuvimos el taller disponible, todo se veía bien, un poco pesado, pero todo se veía bien. Y ya cuando se construyó la pista, porque esa es otra cosa, teníamos que construir una pista similar a la de la NASA y era obligatorio, o sea, teníamos que hacerlo y teníamos que mandárselo a la NASA. Entonces, cuando la construimos, que Háblame un chin no, de la pista, porque ya eso me dejó, eso no lo habíamos hablado antes. no. ¿Cómo era la pista? Bueno, la pista tenía 10 obstáculos. Era mucho más corta que la de la NASA porque no teníamos el recurso suficiente y tuvimos que hacerle un solar que era de uno de los integrantes del equipo. Ok. Entonces, cuando llevamos al rover a la pista, no quería funcionar. O sea, echaba para adelante a veces, pero no quería pasar ni siquiera el primer obstáculo. Entonces, intentábamos y decíamos, ok, para mañana hay que arreglar esto. Entonces, mañana volvíamos y tal vez pasaba el primer obstáculo, pero no el segundo. Decíamos, bueno, hay que arreglar esto. Y así por mucho tiempo. Y antes de irse, el rover pasó todos los obstáculos. Bueno, Sam,
No los pasó todo, porque realmente, algo que yo sigo manteniendo, una opinión que sigo manteniendo, es que nosotros hicimos la pista como 10 veces más difícil que la que vimos en la NASA. Ok. Porque al tener un espacio más Más pequeño, reducido, sí. no teníamos tanto espacio entre obstáculos. O sea, era como el primer obstáculo todo aquí, el otro todo aquí mismo. O sea, teníamos que pasar uno consecutivamente, uno tras otro. Cuando en la NASA ya teníamos un espacio recogido que podíamos agarrar fuerza y velocidad para poder seguir en el que le seguía el siguiente obstáculo. Y también, por ejemplo, uno de los obstáculos era como una montaña inclinada. Nosotros lo hicimos como 10 metros más grande que la que nos Que la- encontramos en la NASA. Y fue muy difícil para nuestro rover porque realmente se nos presentaron muchas situaciones con él. Tuvimos que arreglar muchas cosas al último momento. Incluso, por cosas de tiempo, tuvimos que mandarlo allá y seguir arreglándolo allá. Cuando llegamos a Alabama, porque no nos iba a dar tiempo con el courier de enviar, o sea, de quedarnos arreglándolo aquí y luego mandarlo. Teníamos que ya terminar de arreglarlo allá. Hay algo que ustedes no han dicho. Yo sé que lo hablamos un poquito antes. El motor que tenía el rover, un motor Ferrari, un motor Mustang. ¿Qué motor ustedes le pusieron al rover? No, era sin motor, no era motorizado, era totalmente mecánico. Era pierna power. Así Sí. mismo. Ok. Entonces, ¿cuántos meses trabajaron en el rover? ¿O cuántas semanas? Fue un año completo. Y mandaron un rover que todavía no corría. Exacto. Incluso el día antes de mandarlo al courier, nosotros dijimos, bueno, vamos a quedarnos aquí hasta la mañana para arreglarlo a la parte de atrás del colegio. Entonces, porque se mandaba ese mismo día y la directora lo tuvo que retrasar y le dijo, no, vamos a mandarlo mañana a las 9 de la mañana. Entonces nos quedamos esa noche completa arreglando. Yo me quedé con mi papá y con mi mamá allá y ellos me decían, mira, acuéstate, nosotros te levantamos cuando se arregle porque intentamos manejar y se rompía algo. Entonces lo arreglaban, intentábamos manejar y se rompía otra cosa. Entonces nos dieron como las 2 de la mañana y ya dijeron, bueno, no, nosotros vamos a arreglar lo que podamos y ya mañana, para no mandarlo sin probar, vamos a la pista otra vez a intentarlo. Nos levantamos a las 5 de la mañana, fuimos y probamos un poco, pero otra vez se rompió algo y se mandaba a las 9 de la mañana y no se podía retrasar más. Así que lo que hicimos fue arreglarlo y mandarlo sin haberlo probado una última vez. ¿Qué estaba pasando por su mente cuando ustedes tuvieron que mandar un carro dañado? Bueno, en ese momento, o sea, como equipo nos sentimos un poco mal, pero Alex y yo como pilotos nos sentimos aún peor porque decíamos, wow, no vamos a montar en ese vehículo, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, pero no por nuestra culpa, sino porque se nos complicó por cuestiones, porque nosotros no fue por falta de capacidad que no pudimos tener un rover mejor, fue porque el dinero llegó muy tarde y nosotros tuvimos que construir ese No se te rover. olvide que el dinero también es falta de capacidad. Claro, Que el dinero es parte de esa capacidad. Pero sí. hablando de eso, ¿cuándo le llegaron los cuartos entonces? Bueno, nos fue llegando dinero poco a poco a lo largo de toda la competencia, pero cuando nos llegó una buena cantidad de dinero fue ya cuando teníamos el rover listo. O sea, Ok, nosotros tuvimos que construirlo con lo que nos había llegado primero. ok. Hay un paso. Yo no voy a preguntar cuánto costó enviar el rover. Solo me imagino. Hay que sacar visa. Hay que comprar pasaje. Hay que tener transporte. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, no todos los del equipo tenían visa, entonces nosotros tuvimos que hacerles como una carta eh, a la embajada de parte de o sea, tuvimos que escribirle a la NASA para que nos hiciera una carta para poder dársela a la embajada y que las visas no llegaran a tiempo, porque había muchas que sabíamos que no nos iba a dar tiempo. Entonces, cuando lo hicimos, pues no, nos iban llegando poco a poco. Pero creo que hubo una de nuestros compañeros que estaba tardando más y nosotros estábamos preocupados, como que mira, ya casi nos vamos y no te ha llegado nada. Pero gracias a Dios sí llegó a tiempo, pero cuando llegó tuvimos que comprar los pasajes, o sea, aparte, porque Mucho más caro. sí, no todos pudimos comprarlo, o sea, juntos, porque digamos que los padres querían comprar uno con nosotros. O sea, yo me quería ir con mi papá, entonces compramos el mío y el de mi papá. Pero uno de nuestros compañeros no se había decidido si se iba a ir solo, si se iba a ir con el papá. Entonces, mientras más esperábamos, más caro se ponía. Sí. Entonces, eso fue, ya, aunque el dinero no se haya llegado al final,
era algo que necesitábamos con mucho tiempo. Con más antelación. Ajá. Y aunque sea un mensaje pagado, vamos a dar las gracias a la embajada americana que nos dio la manito y les entregó las visas a tiempo. Qué bueno. Voy a cambiar un poco la dirección. Y todavía no hemos llegado a la competencia, ¿ok? Vamos a llegar a la competencia ya mismo. Mirando hacia atrás, durante todo ese proceso, lo que estaba pasando, ¿hubo alguien en la vida de cada uno de ustedes que ustedes entienden que fue esa roca firme, que aunque ustedes pensaban que no los iba a lograr, les decían que sí podían? Dime, Orlando. Bueno, gracias a Dios yo siempre tuve ahí el apoyo de mis padres, de que o sea, no te voy a mentir, hubieron muchas etapas de la conversación en la que yo dije, mira, yo me voy a salir del equipo, ya yo no puedo más, era demasiado, porque Samuel era un estrés para estudiantes, para jóvenes de nuestra edad, era un estrés y una responsabilidad sumamente grande la que se nos ha adjuntado, tú sabes, porque nosotros no estábamos representándonos ni a nosotros mismos ni al colegio. Estábamos llevando la bandera dominicana a Estados Unidos en una competencia internacional que estábamos recibiendo apoyo de nuestro gobierno, teníamos que hacerlo bien. Entonces, hubieron muchas veces que las cosas no estaban saliendo como lo esperábamos y nosotros perdíamos por momentos pequeños la fe, pero yo personalmente siempre tuve ahí a mi papá diciéndome, mira, no lo dejes de intentar, que todo va a estar bien. Mi mamá también que siempre estuvo ahí apoyándome, dándome palabras de ánimo y de apoyo y ayudándome en todo lo que yo necesité siempre. Mi papá me ayudó mucho con la redacción de el área que me tocaba, que era en STEM, que nosotros tuvimos que entregar el STEM Engagement Report. Y como te digo, eran en inglés y era Sí. con un lenguaje súper técnico que yo no manejaba al 100% porque sé inglés, pero no soy un profesional. Sí. Entonces tuve que requerir la ayuda de mi padre en esa área para que todo pudiera salir bien. Y de hecho, el STEM Engagement Report, que no fue hecho por mí solo, sino por varios integrantes más de esa área, sacamos la nota máxima del reporte. Así que tú sentías un peso personal, sabiendo que no solamente representabas a la escuela, pero más importante, estabas representando a tu país. Claro. Cuéntame, Alexa, ¿quién era tu roca fuerte? Bueno, yo siempre tuve a mi papá y a mi mamá en la parte, en lo que me correspondía a mí al principio, que era lo de fundings. Yo estaba con mi mamá y yo le decía, mami, yo no sé qué hacer porque no tenemos dinero. Y ella me decía, mira, yo te voy a decir todas las empresas que yo conozco, tú la pones y yo la llamo. Y ella siempre estuvo ahí para mí, ella siempre me ayudó y la mayoría, o sea, hubo muchas de las empresas que están que fueron gracias a ella, porque ella siempre intentaba lo mejor para que nosotros pudiéramos llegar lejos. Incluso ella salía del trabajo a dejar una carta a las empresas porque ella quería que nosotros pudiéramos, o sea, pudiéramos llegar. Y lo hicimos, gracias a Dios. Pero Alexa, ¿hubo algún momento donde tú pensaste que no lo iban a lograr? Sí. ¿Y por qué seguiste? Bueno, gracias a mi papá, Ajá. él siempre estuvo ahí, mayormente porque el área de manufactura era la más complicada en ese momento, porque no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Y mi papá siempre me decía, ven, pero yo voy y los ayudo. Y hubo un tiempo que los de manufactura me estaban solicitando para ayudarlos porque papi siempre estaba pendiente, siempre los ayudaba y tenía una idea de lo que podíamos hacer. Entonces, cuando yo le decía, papi, ya, yo no puedo, los de manufactura me están pidiendo ayuda, pero eso es demasiado. Y él me decía, ven, tú te puedes quedar en el área que tú quieras, pero yo los voy a ayudar a todos. O sea, yo sé que si yo los ayudo, esto va a salir mejor. Y él siempre estuvo ahí para ayudarnos. Es importante recalcar para las personas que nos están escuchando que el rol que los padres juegan en la vida de las personas jóvenes es bien importante. No solamente en dar apoyo. Muchas veces el papá puede que no sepa hacer lo que se le está pidiendo, pero como tu mamá, ella supo a qué puerta tocar, supo sacar tiempo y ayudarte a llevar esas cartas y ser parte de este proceso. Qué bueno. Vamos ahora al cuadrilátero, vamos ahora a lo importante. Llegamos a Alabama, llegamos a la NASA. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo los recibieron? Cuéntame.
Yo nunca había viajado a Estados Unidos, o sea, en ningún país. Y el primer viaje al país que viajé fue a Estados Unidos en esa competencia. Imagínate tú decir que la primera vez que tú viajas en tu vida fue para ir a la NASA a participar en una competencia. Ok. Cuando yo llegué, primero fue impactante para mí porque yo le tengo miedo a las alturas. Yo no me gustan los aviones Mm. y no me gustaba nada de ese tema. Yo fui, pero con mucha emoción. La emoción hizo que el miedo se fuera. Y cuando llegamos allá, a ese aeropuerto de Alabama, porque pasamos por muchos aeropuertos, dimos muchas escalas, fue realmente confortante porque dijimos, wow, ya estamos aquí. O sea, Ok. todos llegamos por grupos separados. Yo llegué con un grupo, otro grupo llegó por otra parte y así. Yo llegué de madrugada a Alabama, hacía mucho frío, mucho frío hacía. Y como fuimos recibidos, ya luego allá yo sentí que todo el mundo era muy amable, muy educado, muy respetuoso, me cayó muy bien todo el mundo que conocí allá y cuando llegamos a la competencia también me sentí en calor. No, nunca sentí rechazo por ser latino, ni mucho menos, y todo fue una experiencia muy confortable, gracias a Dios. Muy Gracias, reconfortante. Orlando. Una respuesta muy diplomática. Alexa, cuéntame tú. Bueno, ya yo sí había viajado antes, pero nunca con la emoción de voy a ir a una competencia a la NASA. Durante el vuelo yo no sentí nada porque yo siempre me duermo. Buena técnica. Sí, pero cuando estábamos llegando, ya yo le decía, papi, ya casi. Entonces, ya cuando llegamos al hotel, nos dimos cuenta que no éramos el único equipo que estaba ahí, porque era el más cerca de la NASA. Y nos encontramos gente de Bangladesh, de la India, y no, o sea, casi no nos entendíamos porque nosotros cuando estábamos juntos hablábamos español y ellos cuando estaban juntos hablaban su idioma. Entonces, sí llegó un tiempo que nos juntamos, hablamos y nos dimos cuenta que en verdad la competencia, aunque sea difícil, podemos llegar a encontrar cosas buenas. Y la verdad, dentro de la competencia, ya cuando llegamos a la NASA, la gente, sin importar que fuéramos latinos, que fuéramos de República Dominicana, ellos siempre estaban dispuestos a ayudarnos. Y todo el mundo era muy amable con nosotros. Cuéntame de qué pasó, qué pensaron cuando vieron el campus de la NASA. Wow, o sea, esa fue mi reacción, wow. Yo vi tanto, porque eso era, o sea, vi un museo justamente al lado de donde nosotros nos estábamos quedando. O sea, la pista estaba al lado de el hotel y también estaba un museo de la NASA. ¿Ok? Yo vi un cohete que era de exhibición, obviamente, no era un cohete que estaba previo a lanzarse, sino de exhibición. Y yo me quedé sorprendido de lo enorme que eso era y de las cosas que había en ese museo, porque la NASA nos preparó un tour gratis a todo el equipo para que conociéramos las instalaciones y viéramos y demás. Y conocí muchas cosas. Cuando yo vi ese campus, yo vi cosas que yo pensaba que solo se veían en películas, pero wow, estaba en la NASA, estaba en Estados Unidos, Ujú. el país de las maravillas, donde Ok. donde todo es posible. Y realmente fue súper increíble para un dominicano, un estudiante joven dominicano que nunca tenía como eso dentro de sus planes de estudiante, ir a la NASA y ver todas esas cosas increíbles que solo había visto en películas y en documentales y demás. Para mí fue asombroso todo. Alexa, cuéntame. Bueno, para mí era más grande de lo que yo pensaba, la verdad. O sea, yo lo vi y fuimos a un área en específico y yo me di cuenta que aparte de en la que estábamos, que era súper grande, habían como cinco o cuatro más. Y aparte de eso estaba el museo. Entonces, en verdad lo que me sorprendió fue que ellos nos invitaron a una cena, una cena, y en medio de todo había un cohete grandísimo colgando. Y para mí eso fue, o sea, eso me sorprendió porque yo nunca pensé que yo iba a ver eso Ok. alguna vez en mi vida. Ok. Así que fue no solamente una gran impresión ver algo que nunca habían visto en el pasado, pero también llegar a un lugar donde en tu lista de cosas que tú ibas a hacer no aparecía. Ok. Vamos ahora al día de la competencia. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de qué fue lo que ocurrió. Pero antes que nada, háblenme 3 minutos de los otros equipos. Porque ahorita me estaban contando de cómo eran los equipos. Y en base a lo que hemos hablado,
allá habían equipos que ¿parecían qué? Bueno, nosotros realmente con la mayoría de los equipos nos sentimos muy, muy bien. Con el equipo que yo personalmente me sentí mejor fueron con los de Perú. Esa gente me cayeron súper bien, eran súper amables, súper calurosos, nos ayudaron siempre, nosotros a ellos. Y otros países también que eran hispanohablantes. Nos sentimos muy bien con los países tanto como de Europa como de Medio Oriente, de Asia. Y de América también con otros países que habían. Los estadounidenses nos trataron muy bien, nos Mm. recibieron como si no hubiéramos llegado a nuestra casa. Y los latinos, hubieron algunos, no me gusta mencionar, Sí. pero hubieron algunos que no sentimos como ese calor que nos estaban dando todos, que no estaban dentro de nuestro círculo. Ujú. Y no vamos a hablar de islas aledañas. Claro. Alexa, describe la carrera, ¿cómo era? Bueno, antes de nosotros competir, a mí me dijeron, vete corriendo a ver la pista para que tengamos una idea. Entonces yo fui con mi papá y el primer equipo que iba a correr era una universidad que tenía 13 años participando. Su rover era de fibra de carbono, o sea, Era barato, era barato. entonces yo dije, papi, vamos a ir a verla. Y cuando estábamos al lado, ellos fueron rapidísimos. No teníamos permitido correr. Entonces estamos caminando lo más rápido que podíamos, pero no lo llegamos a alcanzar. Aún así, caminamos por la pista y era mucho más grande de lo que pensábamos. Sí tenía los obstáculos que nos habían mandado, pero tenían espacio entre obstáculos que no, o sea, no nos imaginábamos que iban a ser tan largos. ¿Y cuáles eran las reglas de la competencia? Corto. Yo tenía que correr el espacio completo. ¿Cómo era? Bueno. Si mi memoria no me falla, nosotros teníamos 8 minutos para completar el circuito. Todos los obstáculos que se pasaran luego de los 8 minutos ya no nos contaban puntos, sino todo lo que nosotros hiciéramos dentro de esos 8 minutos era lo que nos valía. Se podían hacer bypass en todos los obstáculos. Si lo deseaban, te daban un punto por intentarlo y te daban, o sea, cada obstáculo tenía su puntuación. Había algunos que valían 3, otros que valían 2 y así. Si tú lo completabas, lo pasabas sin problema, te daban la puntuación total. Si tú solo lo intentabas, pero no lo lograbas, te daban un punto y podías hacer bypass. Y dentro de lo que era la pista y el circuito ya no había más reglas. Tú podías incluso, si tu rover fallaba o tú no podías seguir, tú podías bajarte, empujarlo hasta la meta. Ok. O sea, Pero tenías que llegar a la meta. tenía que llegar a la meta obligatoria. Esa era la única regla de oro que no se podía romper, que tú tienes que llegar a la meta Aparte de obligatoriamente. eso, no podía entrar nadie más a la pista, aparte de los dos pilotos. Así que ni papi, ni mami, ni los primos, ni los tíos, ni nietos, los sobrinos, nadie te podía ayudar a empujar el carro. Ellos podían estar alrededor de la pista, pero nadie podía estar dentro. Ellos decían que podía entrar una sola persona en caso de que nosotros no podamos moverlo, que no fue el caso, gracias a Dios, pero solo podíamos estar los dos pilotos dentro de la pista. ¿Terminaron la pista la primera vez? ¿Qué pasó? Bueno, sí la terminamos. Espérense, ¿la terminamos o no la terminamos? Sí la terminamos, pero no pudimos, o sea, no pudimos completar ningún De los obstáculos. obstáculo, sí. En el primer obstáculo nos pasó que se nos cayeron las dos cadenas, que eran dos cadenas que tenía el rover, se nos cayeron las dos y duramos 4 de los 8 minutos, como entre 4 y 5 minutos de los 8, para completar el obstáculo, lo duramos ahí arreglando la cadena. Y luego que lo hicimos, nosotros decidimos mejor hacerle bypass a todos los obstáculos porque nuestro rover se encontraba frágil ese primer día. Ok. Y no queríamos arriesgarnos a que se nos terminara de dañar y no pudiéramos participar en el segundo día. Pero no todas las decisiones las tomábamos nosotros. Nosotros estábamos en llamada con una de nuestras mentoras, la que había participado antes, y ella nos decía qué hacer. Nosotros como ya, ella nos decía, miren, ustedes tienen 4 minutos arreglando la cadena, no nos va a dar tiempo. Denle en bypass a todos los obstáculos para intentarlo la otra vez. Así que tú tenías a alguien coachándote. Claro, sí. ¿Qué tú pensaste cuando se les cayó la cadena? Wow, eso fue un momento frío en el que los nervios intentaron apoderarse del momento, pero yo intenté mantener la calma y que el momento se mantuviera en calma porque era un momento tenso con todo. Nosotros teníamos como 40 personas alrededor de la pista diciendo no y dándonos instrucciones que nosotros no queríamos en ese momento porque nosotros sabíamos qué hacer y no sé lo que nos estaban desconcentrando, lo que estaban afuera de la pista. Intentamos todo hasta que por fin lo logramos ponerla porque
cualquiera dice, no, poner una cadena eso es fácil. Era un mecanismo complicado que había enganchar, que había que enganchar las cadenas en lugares complicados y con mucho cuidado porque se podían dañar otras cosas. Eso realmente es importante de que muchas veces la gente que nos está escuchando pasa que hay personas de afuera que no están participando y todo el mundo tiene una opinión, porque las opiniones son como los ombligos. Todo el mundo tiene una, pero la gente no sabe qué es lo que está pasando. La pregunta importante, ¿en algún momento terminaron la carrera? ¿Cuántas carreras terminaron? 2. ¿Qué? Teníamos 2 oportunidades y ellos escogían la que mayor puntuación teníamos. ¿Qué? Entonces, en la segunda carrera, sí pudimos pasar los obstáculos. Nos fue muy bien. Sí teníamos planeado lo que íbamos a hacer desde antes. Dijimos que si no teníamos suficiente tiempo, íbamos a darle bypass a uno de los obstáculos. Y eso fue lo que hicimos. Una cosa que me gustaría, o sea, detallar de ese segundo día, que fue como nosotros resurgimos como un ave fénix, porque en el primer día no pudimos completar ninguno, y en el segundo completamos 8 de 10, o sea, nos fue súper excelente con el Robert que tuvimos, y nuestro desempeño, no solo el Robert tuvo un desempeño increíble, pero también nuestro desempeño como pilotos, al enfrentarnos a esos obstáculos que eran súper difíciles, fue mucho mejor de lo que esperábamos. Ustedes tuvieron una oportunidad que muy poca gente tiene. Y la obtuvieron porque realmente la buscaron. ¿Qué ustedes quieren hacer ahora? Bueno. Bueno. Ajá. Mi plan, ahora que ya me gradué, gracias a Dios, del colegio, ya la etapa de la NASA pasó, fue una experiencia increíble, algo que se va a quedar en mi vida, o sea, marcó mi vida y se va a quedar ahí por lo que queda. Y mi plan ahora es seguir estudiando, seguir formándome para ser un profesional exitoso. Tengo planes grandes para mi futuro. Quiero emprender en el área que quiero especializarme, que es más con la ciencia de datos, tecnología, Ok. inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con esa área. Alexa, ¿qué viene ahora? Yo aún no termino el colegio, pero yo sí sé que desde siempre yo he querido estudiar fuera. Es uno de mis sueños y desde que yo escuché lo de la NASA, yo supe que iba a ser una oportunidad grande para mí, que yo solo iba a poder ver una vez en mi vida. Entonces, ya que lo completé, lo que me espera ahora es poder cumplir el sueño de estudiar fuera y ser, al final, la carrera que termine estudiando, ser una profesional exitosa. ¿En qué? Estoy entre derecho y medicina, siempre me he usado las dos. Y al final, por la carrera que me decida, sí quiero ser muy exitosa y sí tener un negocio propio. Ok. Vamos a empezar a terminar. Necesito hacerles una pregunta que es fundamental para toda esta conversación. Yo quiero que compartan una cosa que aprendieron durante ese año. Lo que sea. Si tú tienes que mirar hacia atrás y pensar en una cosa que aprendiste, una cosa que cambió tu vida, una cosa que te va a empujar hacia el futuro, una cosa que cuando en aquellos momentos que tú piensas que no se puede hacer, te acuerden y sepas que tú lo puedes lograr. ¿Qué sería? Vamos a dejar a Alexa. Alexa, una cosa. Bueno, de lo que yo más aprendí, yo diría que sin importar qué, yo sé que puedo lograr lo que yo me proponga. Y fue algo que yo no mencioné antes, que justo antes de la segunda carrera, en la que mejor nos fue, el Robert tenía un sistema para doblar y no quería hacer nada. O sea, justo antes de nosotros empezar la carrera, intentamos doblar para poner el Robert derecho y no quería funcionar. Pero mi papá y mi mamá me dijeron, mira, no te preocupes, que yo sé que tú lo vas a poder hacer. Y, o sea, no te enfoques en que no quiere doblar. Yo sé que cuando tú lo hagas, o sea, va a funcionar mejor. Y gracias a Dios, dentro de la pista sí dobló. O sea, me Espérate, espérate. sorprendió. Antes de entrar a la pista, No quería. Robert estaba terco y no quería trabajar. Mm, Y cuando entraron a la pista, funcionó. sí. Ok. Y yo me di cuenta que sin importar qué, yo sé que yo puedo lograr las cosas.
no me tengo que estresar, siempre tengo que tener un propósito firme para poder llegar a lo que quiero. Muy bien. Orlando. Bueno, Sam, con esta experiencia yo aprendí a realmente no rendirme nunca, nunca dejar de intentarlo. Yo siempre desde pequeño soy un niño muy insistente y persistente con las cosas que quiero. Ujú. Pero esto me enseñó que en la vida real, no la vida de niño, de muñequito, sino en la vida real, de verdad, tú tienes que seguir intentándolo hasta que lo puedas lograr, porque tú nunca sabes cuándo es que se te va a dar esa oportunidad de poder lograrlo. Entonces, si tú lo dejas de intentar, tú nunca lo vas a lograr. Y eso fue lo que yo aprendí con esto, que siempre se puede. Bueno, gracias por haber participado conmigo. Yo sé que este mensaje le va a llegar a muchas personas y a los que nos están escuchando. Quién sabe si parte de las lecciones que tenemos que aprender es, número uno, cuando nos proponemos metas que son importantes, cuando nos proponemos metas que cambian vida. Estas cosas son difíciles, toman tiempo, no ocurren de la noche a la mañana. Pero mientras estamos en el proceso, quizás lo más importante es no darnos por vencidos, es seguir tratando. El Robert no quería moverse, lo empujamos y lo llevamos hasta la entrada, nos montamos, arrancamos y cumplimos quizás mucho mejor de lo que pasó el primer día. No te rindas, no te quites, continúa, que las cosas siempre llegan a un nivel donde se pueden lograr. Seguimos hablando más tarde.